todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso verdaderamente impactante. Este ocurrió hace aproximadamente 4 años, pero hace tan solo unos días se dio el cierre de este caso con una sentencia verdaderamente importante. Probablemente muchos de mis seguidores mexicanos ya estén al tanto de este caso y lo hayan escuchado bastante en su momento, porque en la prensa mexicana también se habló e incluso en uno que otros no se expresó de una manera respetuosa, causando así probablemente mucho dolor aún más a la familia. Así que hoy trataré de ser lo más respetuosa posible al narrar cada uno de estos hechos. Sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con el video. Francia Ruth Ibarra Ramírez nació el 20 de enero de 1991 en León, Guanajuato, México, hija de Ruth Ramírez y Arturo Ibarra. Desde niña fue llena de mucho amor por parte de su familia y algo que la caracterizaba era que era bastante tímida, pero alegre y muy buena amiga. Le gustaba practicar varios deportes, entre ellos el taekwondo, la natación y el básquetbol. A pesar de que tenía otros 3 hermanos, tenía una especial afinidad con su hermana Grecia. Al crecer decidió seguir los pasos de su padre y convertirse también en maestra. Ella era una chica sumamente aplicada, muy inteligente y cada meta que ponía en su vida, esta lo iba cumpliendo. Y también como para crecer de una manera profesional, decidió empezar a estudiar inglés en la universidad. A sus 25 años de edad ya era una mujer académicamente preparada, estaba sumamente alegre con su vida, tenía a sus amigos, a su familia, era una chica que lo tenía todo. Pero en cuestiones del corazón, Francia todavía no tenía pareja, era una chica realmente tímida y quizás esa timidez no le permitía acercarse a otros chicos, conversar o sentirse realmente segura al hacerlo. Así que probablemente ya tenía unas expectativas y también estaba esperando que la persona correcta llegara a su vida. Así fue como en agosto del 2016, Francia Ruth estaba en su casa en la ciudad de León, Guanajuato, y descargó la aplicación Tinder, una red social de citas por internet para poder conocer y salir con otras personas. Vio algunas fotos y de pronto vio que había hecho match con Emmanuel Denali Valdés Bocanegra, un chico de su misma edad que aparentemente también era tímido, era un joven que estaba estudiando medicina y realmente como que tenían muchas cosas en común, o al menos eso es lo que se podía ver en esta aplicación. Al principio ellos empezaron a escribirse, luego esto pasó a ser llamadas y luego intercambiaron sus Facebook para poder conversar quizás un poco más y conocerse. Con el tiempo esto se convirtió también en citas reales. Un mes después se dieron cuenta de que tenían una gran química, así que decidieron formalizar su relación y empezar a salir como novios. La familia de Francia al poco tiempo se dio cuenta de los cambios de actitud de esta joven, se notaba un poco más enamorada y ellos sabían que algo había pasado en su vida. Al poco tiempo ella les dijo pues que estaba saliendo con este chico y ellos le pidieron que le presentaran a Emmanuel, pero la joven ponía varias excusas diciendo que el chico era muy tímido y que tan solo de pensar de ir a visitar a su familia le daba mucha vergüenza. Esta excusa, si podría decirse de esa manera, fue muy repetitiva, cosa que despertó en la familia quizás un poco de preocupación al no poder conocer el novio de Francia. Esta en sí sería la primera relación de la joven. Fueron tantas las excusas que la madre de Francia no se quedó tranquila hasta saber cómo era este chico en persona. De cierta manera le daba un poco de miedo no saber cómo era su comportamiento, su personalidad. Así que un día decidió seguir a Francia sabiendo de que la joven se iba a encontrar con su novio. A cierta distancia la madre de Francia pudo ver a este joven y pudo darle ya pues un rostro. A su vez se sintió más calmada al darse cuenta de que aparentemente este chico se mostraba bueno, se veía normal, no tenía por qué preocuparse más. Pero cuando Francia se enteró de que su madre la había seguido en secreto, se molestó muchísimo con ella por no respetar su privacidad. Sin embargo, la vida de Francia, que parecía ser perfecta, dio un giro inesperado el 3 de diciembre de 2016. Francia salió de su casa rumbo al Centro de Idiomas de la Universidad de Guanajuato y a la 1 de la tarde terminaría sus clases. Luego de eso, la joven se comunicó con su madre contándole que estaría un rato con su novio y le indicó que estaría de regreso a la casa como a eso de las 4 o 5 de la tarde, pero las horas pasaron y la hora que ella había indicado en la cual llegaría, esto no sucedió. Los padres empezaron a preocuparse, le realizaron varias llamadas, pero la joven no respondía ni mucho menos devolvía las llamadas de su madre.
Arturo, el padre de Francia, se mostró muy preocupado porque la joven no solía irse ni avisar a su familia, ni mucho menos faltar a la hora en que ella había indicado. Así que él decidió llegarse hasta la universidad donde supuestamente estaba estudiando Emmanuel medicina, pero cuando llegó al lugar no vio a la pareja por ningún lugar. Luego de eso decidió visitar algunos hospitales pensando lo peor de lo peor, que quizás habían tenido un accidente, algo había pasado, pero en los lugares donde él estuvo visitando tampoco pudo tener información de su hija, ni mucho menos de aquel novio. Francia no era una chica de escaparse de casa ni de causarle sustos innecesarios a su familia. Por esa razón sus padres mostraron un especial interés en su búsqueda y con la corazonada de que algo no estaba bien. Estando de regreso los padres de Francia en la casa, deciden revisar el ordenador de la joven para ver si encontraban alguna información. Allí se dieron cuenta de que ella había estado buscando una dirección en específico y esta dirección como que conducía a un lugar donde habían apartamentos. Ellos no conocían esa dirección y entrada ya bastante la noche decidieron ellos entonces ir hasta el Ministerio Público y colocar una denuncia. Pero en su momento esta denuncia no fue tomada, pues las autoridades empezaron a decir que la joven ya era mayor de edad, que ellos mismos habían indicado que ella había estado con su novio y que probablemente ella se había escapado y que quizás a las horas o a los días siguientes ella regresaría por voluntad propia. Pero los padres sabían de que Francia no era ese tipo de chica. Fue así como la policía decidió no tomar la denuncia, ni mucho menos recibir aquellos objetos que había llevado la familia, donde ellos consideraban que quizás se podía encontrar algo importante, como lo era el ordenador de la joven. La familia de Francia decidió no descansar y tomar este caso con sus propias manos y empezar a difundir la información de que su hija estaba desaparecida entre los amigos, entre la familia, para que estos pudieran difundirla en Facebook, en todos los lugares posibles. Pero al día siguiente, siendo ya 4 de diciembre, ellos insistieron nuevamente ante las autoridades para que les tomaran la denuncia. Después de esa insistencia es que la aceptan, pero lamentablemente deciden no recibir aquella información que ellos pensaban que podría ser útil, nuevamente como lo era el ordenador de la joven. Así que una vez más los padres de Francia tuvieron que realizar su propia búsqueda. Decidieron nuevamente revisar las redes sociales de la joven como lo era el Facebook. Buscaron entre sus amistades a ver si encontraban a Emmanuel y efectivamente lo encontraron, descubrieron cuál era su nombre y apellido completo, como también un familiar de Emmanuel que en este caso era el padre. Ellos decidieron tratar de conseguir más información, de poder contactarse quizás con el padre de Emmanuel para ver si él podría darles información de su hijo o si sabía si él estaba escapado con Francia. Y de esa forma fue como los Ibarra Ramírez decidieron contactarse con el padre de Emmanuel de nombre Ricardo Valdés. Este señor era un ingeniero químico, catedrático, bastante conocido en la ciudad de Guanajuato y a su vez pudieron descubrir que toda esta familia venía de Aguascalientes. Una vez que el padre de Francia se reúne con Ricardo Valdés, mantienen una conversación. El padre de Francia no sabía qué podía esperar, no conocía a esta persona, pero en esta reunión se da cuenta de que Ricardo Valdés no tiene nada de información sobre su hijo. De hecho, él mismo había dicho que sí tenía la dirección de su hijo, pero que nunca había visitado su casa, que no sabía dónde estaba, que él había hablado con él un domingo, el domingo pasado, y que él estaba aparentemente bien, pero que no sabía más nada. Fue así como Ricardo Valdés le dijo al padre de Francia que le diera una semana para poder él hablar con su familia, con su hijo, para saber qué estaba pasando, si todo estaba bien o si de repente él se había escapado con la joven Francia y notificarle pues que su familia estaba muy preocupada. Pero realmente este señor no mostró como mucho interés en sí de querer ayudar a la familia de Francia. De hecho, fue como con muchas excusas diciendo que estaba ocupado, que tenía trabajo que hacer, que tenía que revisar algunos exámenes de la universidad, pero que entonces le diera ese tiempo para poder ir ver si él localizaba a su hijo. Pero curiosamente, a los días siguientes, el padre de Emmanuel se presenta nuevamente ante las autoridades, pero esta vez lo hace con 2 abogados y les indica que su hijo está desaparecido y con él además llevaba varias recetas médicas donde indicaba que su hijo estaba recibiendo un tratamiento psiquiátrico. Él a su vez pidió una orden de cateo en el departamento de su hijo para saber si todo estaba en orden, qué había pasado, porque no sabía dónde estaba. En este aspecto, las autoridades se mostraron como más rápidas a la hora de actuar y registraron el departamento de Emmanuel. Allí no encontraron nada extraño, el
joven evidentemente no estaba, no sabían el paradero de él, pero ese departamento parecía estar completamente limpio. Evidentemente toda esta situación le pareció muy extraña a la familia de Francia, pues ellos se habían reunido unos días atrás con Ricardo Valdés. Este sujeto no había mostrado nada de interés en querer saber dónde estaba su hijo, simplemente dijo que iba a ver cómo averiguaba, pero en ningún momento le dijo al padre de Francia que él también estaba preocupado buscando a Emmanuel, o quizás lo más coherente hubiese sido de que ambas familias se hubiesen unido para buscar a esta pareja en caso de que algo malo hubiese sucedido. Ya para el 7 de diciembre, el padre de Francia logra conseguir la dirección donde había estado viviendo Emmanuel. Él decide llegarse hasta ese lugar y empezar a averiguar entre los guardias de seguridad. Ellos le indicaron que sí habían visto a Francia Ruth entrar en el departamento. De hecho, lo que había sido el 3 y el 4 de diciembre la habían visto, pero en ningún momento la vieron salir. Esta información alertó por completo a la familia de Francia, pues ahora estaban más preocupados al saber de que Emmanuel tenía una sociopatía, que estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico y no sabían hasta dónde quizás podría haber llegado este joven o qué había pasado con su hija. Según varias declaraciones de incluso los guardias de seguridad, contaron de que Emmanuel era un chico, sí, bastante tímido, no solía hablar con las demás personas, pero también se supo de que era un chico bastante conflictivo con sus vecinos. Ya para el 10 de diciembre, el padre de Francia Ruth nuevamente va al lugar donde vivía Emmanuel, en la calle Loma de San Vicente de la colonia San Isidro de León. Iba con las intenciones de colocar más carteles por la zona, donde se podía ver el rostro de su hija, donde se decía que se buscaba, ya que ese había sido prácticamente el único lugar o el último lugar donde aparentemente había estado Francia. Pero cuando él llega hasta esa zona, se da cuenta de que hay varias guardias de seguridad en la puerta de la entrada donde vivía Emmanuel, específicamente donde está el edificio. Y luego de eso también ingresan unas personas que aparentemente son médicos forenses. Esto le da sin duda alguna una corazonada terrible y se empieza a imaginar qué ha podido pasar. Sin embargo, a él nunca en ningún momento se le notifica de que quizás estén averiguando el paradero de su hija o que quizás hayan encontrado una evidencia, un cuerpo, algo. Entonces él simplemente se queda en la parte de afuera esperando que algo más suceda, y una vez que se van las autoridades que recogen lo que iban a recoger, no le dicen nada nuevamente. A los padres de Francia no se les notifica absolutamente nada. Lamentablemente, Ruth Ramírez y Arturo Ibarra se enteraron de la terrible noticia de lo que había pasado con su hija a través de los medios de comunicación, y ellos ya sospechaban porque se les había practicado algunas pruebas genéticas. Estas pruebas de ADN fueron las que confirmaron que los restos encontrados eran de Francia Ruth. Emmanuel había intentado disolver el cuerpo de la chica en ácido para desaparecer la evidencia del crimen. En los textos, la prensa local describió que las autoridades habían encontrado bolsas negras con restos óseos y perfumes que pertenecían a Ruth, junto a varios litros de ácido muriático y sosa cáustica. Ya de por sí, la noticia, el saber en cómo la familia había perdido a su hija, era bastante fuerte, pero el enterarse a través de los medios hizo que todo esto fuese aún más doloroso. Las notas de prensa no solo eran amarillistas, sino que contenían información que la familia de Francia Ruth ignoraba por completo. Entonces, enterarse de esa manera no era la forma más adecuada. Resulta que el mismo día en que las autoridades habían hecho el cateo y tras el descubrimiento de aquel crimen, habían emitido una orden de aprehensión en contra de Emmanuel, quien terminó siendo capturado en la Ciudad de México y a su vez fue trasladado al Centro de Readaptación Social de León. Emmanuel Denali Valdés, Bocanegra, era un hombre extraño, silente y hasta conflictivo. Había renunciado a su carrera de medicina sin contarle a sus padres. Y probablemente Francia Ruth tampoco lo sabía. Sin embargo, era muy inteligente. Así fue descrito por varias personas. Tras todo lo ocurrido, se le dictó a Emmanuel prisión preventiva por probable feminicidio. Probablemente muchos en su momento pensarían que una vez que se detuvo a este chico y con toda la evidencia que se tenía, este sujeto iba a ser rápidamente enjuiciado, condenado, pero lamentablemente no fue así. El Ministerio Público estaba solicitando 70 años de prisión, pero en su momento, en el proceso, no se le estaba dando ni uno. Después de que se dieran los hechos, la defensa de Emmanuel presentó varias recetas médicas para demostrar la condición de Emmanuel.
Incluso se habló de que había estado internado en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez en la Ciudad de México. Con el tiempo, el ministerio prácticamente accedía a todas las peticiones de la defensa, lo que básicamente alargaba y perjudicaba el proceso. El imputado además cambió varias veces de abogados y algunos de sus defensores intentaron comprobar ante el juez que Emmanuel sufría sociopatía y debía llevar un proceso en un centro de rehabilitación mental. Sin embargo, esta petición fue negada, por lo que los defensores interpusieron diversos amparos. Pero finalmente, después de 4 largos años, se pudo conocer una sentencia. Es cuando finalmente se condena a Emmanuel. La audiencia en sí duró de 3 a casi 4 horas. Este 24 de abril del 2020, el magistrado le dictó la sentencia máxima que marca el Estado por su crimen y tendrá que pasar 60 años más en prisión. En cuanto al porqué de las acciones de Emmanuel, se tienen muchas teorías. En un principio, cuando fue detenido, a él lo pusieron a declarar y él dijo que había cometido este crimen porque había visto a Francia Ruth sumamente triste, que ella estaba muy deprimida y él no quería seguir viéndola así, sufrir, así que decidió cometer el crimen. Evidentemente, esta declaración no fue tomada, fue descartada de inmediato, no tenía nada de coherencia. La segunda teoría, y que tiene mayor peso para la justicia o quizás para el público en general, es que Francia Ruth se encontró ante un chico del cual sí se había enamorado. Probablemente este joven quería llegar a un punto más allá, por ejemplo, lo que era la intimidad, y quizás ella no se sintió preparada, no quiso dar ese paso y él no supo aceptar esa decisión de ella y terminó acabando con la vida de la joven. La tercera teoría, que también fue mencionada en su momento, es que este joven no actuó solo en ningún momento, que probablemente en algún punto alguien lo ayudó a cometer el crimen o que probablemente alguien lo ayudó a tratar de ocultar el crimen. Pero hasta el sol de hoy eso no fue mencionado más, ni se sabe con exactitud si eso realmente pudo suceder. Como podemos ver, el resultado es que únicamente Emmanuel fue procesado por este crimen y estará pagando una larga condena. Lo cierto de todo esto es que finalmente podemos hablar de una parcial justicia. Y digo parcial porque Francia ya no está con su familia y el vacío y el dolor que esto causa jamás podrá ser llenado. Pero aquel monstruo que arrebató sus sueños permanecerá tras rejas. Y bueno amigos, estos son todos los detalles del caso del día de hoy. Es un caso que como mujer duele muchísimo. Una chica que sin duda alguna tenía demasiados sueños, una chica bondadosa, una chica que estaba rodeada de familias, una chica que sin duda alguna no merecía esto. Ninguna persona merece morir de esta manera. Y esto me hace recordar nuevamente, amigos, que estamos viviendo en una sociedad cada día más destruida, en una sociedad en que el ser humano está cada día más depravado y da demasiado dolor, da demasiada impotencia saber que nos enfrentamos día a día a este tipo de situaciones. En este tipo de situaciones, amigos, uno no sabe ni siquiera qué tipo de recomendación dar porque evidentemente Francia no hizo nada malo. Era una joven que se enamoró, una joven que confió, una joven que decidió vivir y por vivir le sucedió esto. Pero amigos, lo único que podemos hacer es protegernos cada una como mujeres, estar muy atentas de quién tenemos a nuestro alrededor, amigos. Tratar de no estar solos con las personas que apenas estemos conociendo. Yo creo que hoy en día no sabemos ni siquiera de qué manera una mujer tiene que instruirse, de qué manera tiene que defenderse, de qué manera puede actuar cuando se le presenta este tipo de situaciones. Es pero muy lamentable. Y bueno amigos, antes de despedirme, yo les voy a dejar por acá mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les voy a pedir de todo corazón que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho y de esa manera me estarían apoyando un montón. No olviden de que pueden dejar sugerencias para nuevos casos acá abajo en los comentarios. Y yo me despido, los quiero muchísimo, cuídense y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.